Este debate, dilemas del gobierno de coalición frente a la OTAN. Y bueno, contaré un par de cosillas antes. Alguno quizás o alguna conoceréis a Chema Menéndez, que es nieto del periodista Jaime Menéndez, apodado El Chato, de la República, exiliado posteriormente. Y el nieto pues anda reivindicando la figura del abuelo, publicó un libro y tiene un canal en YouTube. Es un hombre de izquierdas, movimiento memorialista. Bueno, hace unos días pues hizo un vídeo dando su opinión sobre el tema de ese conflicto de Ucrania y bueno, pues no coincidía con la versión dominante que conocemos todos. Entonces YouTube le escribió para decirle que o corregía esa versión o le retiraba el canal. Estamos en este contexto. Y yo ayer mismo leía en la red Voltaire una noticia de que el periódico italiano más conocido que yo sepa, que es Corriere della Sera, publicó hace unos días que un libro de un periodista de izquierdas italiano, Mario Dinucci, había sido citado días atrás en un discurso de Putin. Bueno, ¿cuál era la intención de esa información que se ha demostrado falsa? Se ha acreditado ya que es falsa. Bueno, pues relacionarlo con Putin dentro de esta rusofobia y dentro de este clima que se está generando de odio, ¿no? Y dejarlo a los pies de los caballos, evidentemente. Bueno, el pasado 29 de marzo tuvimos aquí un debate bajo el título Propaganda de Guerra, donde intervinieron Teresa Aranguren, compañera, amiga, y también Manuel Pardo, militar demócrata, no recuerdo la organización que preside, Milicia y Democracia o algo así. Memoria Militar. Memoria, no me acuerdo exactamente. Bueno, y entonces a partir de ahí es cuando se constituye este colectivo que se presenta hoy, el colectivo Antígona, que ha redactado un manifiesto que ahora será leído bajo el título de interrogantes Pedro Sánchez con Zelensky en Madrid. Bueno, el CAU, como club de debate que es, que lo conocéis todos, no se pliega al discurso mediático imperante y facilita, como ha hecho en este y en otros temas, pues el debate, la pluralidad de puntos de vista dentro de la izquierda, lógicamente, y bueno, pues en esto estamos, ¿no? Decía el viernes pasado en un debate que moderó la compañera Teresa Galeote, también sobre la OTAN, decía alguno de los intervinientes que la pregunta de si estás de acuerdo o estás en desacuerdo con la guerra es una pregunta tramposa, efectivamente, ¿no? Bueno, las Naciones Unidas representan a 193 países, como sabéis, y la OTAN representa aproximadamente a la sexta parte de esos países, pero ya sabemos quién tiene la voz dominante. Rusia y China no cesan de invocar el derecho internacional realmente legítimo, con sus imperfecciones, que es el encabezado por Naciones Unidas, por la Carta de Naciones Unidas, y luego todo un derecho internacional que se ha ido construyendo, bueno, pues a partir de aportaciones, sobre todo de juristas muy importantes. Uno, precisamente ruso, la cláusula Martens todavía se menciona en algunos autos, ¿no?, que viene a decir que ningún crimen especialmente atroz quedará sin castigo porque no esté previsto en un código penal. Bueno, como digo, Rusia y China invocan ese derecho internacional. Por el contrario, Estados Unidos invoca un genérico mundo basado en reglas, que no concreta, pero evidentemente son las reglas que impone el imperio, desde luego. Y el imperio, y que siguen los países, pues como es el caso lamentable de la Unión Europea, que está haciendo un papel de perrito faldero de Estados Unidos. Desde el mismo Estados Unidos sabemos que hay voces discrepantes, o sea, la más notable, nos suena a todos, Noam Chomsky, pero bueno, cineastas como Michael Moore o Oliver Stone son voces críticas. Incluso desde el estamento militar, incluso de militares de la OTAN. Esos días a mí me ha llegado por 3 o 4 sitios una entrevista a un coronel estadounidense, Richard Black, que se menciona en algunos de los documentos vuestros también, y que reconocía que la intervención de su país en Siria ha sido un crimen de agresión, como lo fue Irak también, evidentemente,
El crimen de agresión es el más grave que prevé el derecho internacional. En el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, es uno de los crímenes internacionales. Y los fiscales de los juicios de Nuremberg precisamente decían que el crimen de agresión es el más grave porque abarca a todos los demás, evidentemente. Bueno, pues para hablarnos de todo esto, efectivamente tenemos aquí al colectivo, se me ha ido el nombre ahora mismo, Antígona. Me sale diagonal, me sale eso. Bueno, para hablarnos de todo esto, tenemos en la mesa a Félix García, que es un activista anti-OTAN, veteranos somos todos aquí, o vamos, está claro. Tenemos a Pepe Torres, José María Torres, que presidió durante bastantes años la Fundación Rubén Darío, y tenemos a Carlos Hernández, compañero del Otro País, cooperativista del Otro País, bueno, y miembros del CAUM, pues no me acuerdo cómo, los tres. Sí, no, los tres. No, dos. Bueno, así que, pues adelante, intervendrá primero, según me han pasado, Carlos, ¿no? Y después Félix y después Pepe. Bueno, muchas gracias. Perdón. Sí. Va a haber una lectura previa del comunicado que va a leer Bremer, Remedios García. Y lo tenéis en las sillas. Sí. Y después, los que queráis podéis firmar para adheriros este comunicado. Tenemos aquí unas hojas donde podéis firmar a continuación los que estéis de acuerdo. Bueno, lo leo. Entonces, el título es Pedro Sánchez. Esto es por motivo de la invitación que Pedro Sánchez dirigió a Zelensky para que acudiera a la cumbre de la OTAN. Pedro Sánchez con Zelensky en Madrid dice: el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por presiones de Estados Unidos, ha invitado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a la cumbre de la OTAN, convocada para el 30 de junio próximo. Ante la noticia, la izquierda ha comenzado visiblemente a reaccionar de forma distinta a la que provocó el presidente ucraniano con su escandalosa comparecencia por videoconferencia el martes 5 de abril ante el Congreso de los Diputados, cuando comparó la intervención rusa para desnazificar Ucrania con el bombardeo contra Guernica por la Legión Cóndor de la Alemania nazi en 1937. Tal vez Zelensky ignora el gran apoyo de Rusia, entonces la Unión Soviética, el gran apoyo que Rusia prestó a la Segunda República Española, ahogada en sangre por el franquismo, con la participación de la Alemania nazi y el fascista Mussolini, cuya victoria dio alas a Hitler para poner en marcha sus planes imperialistas y comenzar la Segunda Guerra Mundial. Su arrogante caradura teatral se alarga hasta Washington con escala en Bruselas. Un insulto a la Segunda República Española y a la inteligencia, ante el cual la izquierda parlamentaria no supo reaccionar, dando así pábulo al neofranquismo de Vox y del PP. Quienes soportamos las escandalosas mentiras de esta guerra híbrida montada por Estados Unidos, Reino Unido y la OTAN, nos vemos indignados cómo el imperio ha logrado arrastrar a las democracias occidentales a su política belicista y a un control mediático absoluto, sirviéndose de Ucrania para avasallar y acorralar a Rusia, tergiversando y ocultando la historia política de Ucrania desde el golpe de Estado neonazi de febrero de 2014. Como ha señalado certeramente el historiador y analista Higinio Polo, Zelensky es un hombre que persigue a la izquierda ucraniana y ha convertido a su país en una colonia de Estados Unidos, abonando la xenofobia y cuyo gobierno permite espeluznantes escenas de linchamientos contra numerosos ciudadanos ucranianos, señalados por ser merodeadores, espías, traidores, prorrusos, gitanos o víctimas de cualquier otra acusación. Zelensky ha condecorado a jefes militares de batallones nazis y convive con la incorporación
de sus unidades al ejército ucraniano. Muchas de las armas enviadas por el gobierno español caerán en manos de paramilitares. Zelensky, en fin, ha continuado el acoso y bombardeo contra la población civil del Donbass antes de que se iniciase la intervención rusa de febrero de 2022. Efectivamente, la guerra civil en Ucrania, teledirigida desde Washington, comenzó mucho antes del 24 de febrero, ninguneando a una Rusia que desde diciembre de 2021 había venido reclamando la aplicación de la salida pactada en los acuerdos de Minsk, en septiembre de 2014, Minsk I, y de Minsk II de febrero de 2015. Salida que boicoteó el gobierno de Ucrania porque bloqueaba la estrategia de agresión de Estados Unidos contra Rusia. El actual envío de armamento en cantidades masivas no es para ayudar a la población ucraniana, sino para burlar la operación rusa de desmilitarizar y desnazificar Ucrania, que, de fracasar, abriría las puertas al ascenso del neofascismo en la Unión Europea. En nombre de la OTAN y con el objetivo de unir a Occidente contra Rusia, el actor Zelensky representa cínicamente el papel de víctima, exigiendo el envío de más y más armas y la imposición de sanciones económicas a Rusia. Poco le importan los miles de jóvenes ucranianos que perderán la vida por defender la estrategia norteamericana imperialista. Ningún reparo a las consecuencias de las sanciones impuestas a Rusia, que revierten contra la Unión Europea y quiebran la economía mundial. Zelensky no es más que un títere en manos de Estados Unidos y no debe ser invitado. Como buen actor, representa de maravilla la estrategia criminal de Estados Unidos y la OTAN, siguiendo la doctrina del siniestro consejero de seguridad norteamericano, Brzezinski, quien, para detener el declive de la superpotencia, aconsejaba financiar destacamentos de mercenarios de ideología nazi, sustitutos de los marines norteamericanos, como bien explica el excoronel norteamericano y senador Michael Black, cuando dice: nosotros, los norteamericanos, empezamos esa guerra de Siria. Nuestro objetivo era derrocar al gobierno legítimo de Siria y para ello empleamos a soldados sustitutos que eran los más viles de todos los terroristas. Algo muy parecido está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. La izquierda debe oponerse a esta irresponsable decisión de Pedro Sánchez impuesta desde la embajada norteamericana, responsabilidad que recae en los socios de su gobierno. Es la oportunidad para Unidas Podemos de recuperar la dignidad que perdió en el Parlamento al aplaudir equivocadamente a Zelensky en la videoconferencia de abril. Y en la hipótesis de una negativa de Sánchez, Unidas Podemos debe abandonar amablemente el gobierno sin necesidad de ocasionar una crisis que obligue a unas elecciones generales, ya que puede seguir apoyando con sus votos parlamentarios la aprobación de leyes favorables a las clases trabajadoras e incluso unos presupuestos de Estado más sociales. Unidas Podemos tiene que dar un serio aviso en el Consejo de Ministros con los argumentos que justifican rechazar la invitación al tragicómico Zelensky a la cumbre del 30 de junio en Madrid. Es mucho lo que Europa y el mundo se juegan en este conflicto de Ucrania. La ciudadanía no debe ser arrastrada por la espiral belicista de la OTAN. Con esta decisión, los partidos que integran Unidas Podemos saldrían fortalecidos, generando una corriente de entusiasmo y de confianza de sus dirigentes, pues muchos electores decepcionados ya piensan que el sillón ministerial prevalece sobre la vocación transformadora de la izquierda. El grupo de analistas anti-OTAN que emite este modesto comunicado a todos los demócratas apoya toda iniciativa que induzca al gobierno de España a apostar
por el fin de la guerra en Ucrania, por el desarme nuclear, por la retirada de armamento atómico norteamericano y por el desmantelamiento de sus bases militares de una Europa que ha de ser independiente de Estados Unidos y que permita la negociación de un nuevo esquema de seguridad para el mundo, porque la seguridad y la paz no pueden ser solo privilegio de algunos países, sino un objetivo compartido en todo el planeta. Hacemos público este comunicado para una recogida de firmas, animando a la ciudadanía a que se movilice en contra de la cumbre que está organizando las plataformas anti-OTAN, a las que nos unimos desde la base sumando nuestras fuerzas. Bueno, creo que esto ya supone el conocimiento generalizado de ese modesto manifiesto por todos los presentes. Y por supuesto, en primer lugar, dar gracias al amigo y algo más, Pedro López, por sus palabras, además de cariñosas, afectivas, pues dotadas de un aval esencial en estos momentos, que es el aval de la academia. Lo que no excluye es algo que es habitual en sus trabajos, la claridad. Hacer que ese rigor académico sea inteligible para todos, como creo que ha quedado de manifiesto en esas palabras. Pero está apagado. Por favor, se le igual. Bueno, prosigo. No sé si se me oye porque evidentemente mi vozarrón no es, o mi dicción dista mucho de ser la de un Zelensky. Bueno, no soy profesional del medio, a pesar de que me haya ganado la vida de alguna manera haciendo cierto tipo de teatro, pero uno pierde lógicamente facultades. Y por supuesto, aunque somos de la casa, casi todos somos de la casa, pues también hay que extender el agradecimiento a esta, iba a decir modesta tribuna, pero no voy a decir modesta tribuna, sino singular tribuna que durante más de 60 años ha constituido las salas, las diversas salas del CAUN, ofreciendo, como nos ha recordado Pedro, una tribuna, repito, singular, a veces única, a la expresión de la disidencia o contraria a lo que ahora llamamos políticamente correcto. Algo que creo que algún día la sociedad española, esta malhadada sociedad española, debería en algún momento recordar. Bueno, por otra parte, en oposición a las palabras que he dedicado, que he dicho sobre Pedro, bueno, muchos de los aquí presentes me conocéis y evidentemente yo no soy un académico, voy a tener a lo mejor el atrevimiento simplemente de exponer unas reflexiones propias, particulares, por supuesto, avalando como uno de los firmantes el manifiesto que acabamos de escuchar, pero, repito, es la expresión de un sujeto que no está avalado por el conocimiento académico. Sí creo que podré avalarme por mi sinceridad, bueno, y eso es lo que me va a permitir pues, expresar estas reflexiones o estas opiniones y, por supuesto, contando con vuestra benevolencia. Es decir, que quien habla no pretende usurpar el puesto de esos supuestos analistas bien estipendiados que copan, porque no dejan espacio para voces disidentes, pues las tribunas que ofrecen los medios al uso. Entonces, por favor, que quede claro que os reitero la petición de indulgencia para mis palabras. Creo que todos los presentes nos ha sorprendido que durante años, y digo años porque los acontecimientos de Ucrania no se han desencadenado en esa semana de febrero, sino que tienen una trayectoria de unos cuantos años, yo creo que nos ha sorprendido el silencio que los medios
incluso los públicos, sorprendentemente los medios públicos que deberían ofrecer una información de calidad y teóricamente neutral o abierta, han manifestado un silencio que hoy podríamos llamar o motejar de criminal o sospechosamente criminal hacia los sucesos que habían ocurrido, que estaban ocurriendo en Ucrania o en determinadas zonas del país. Pero aquí, curiosamente, no se hablaba absolutamente de eso. Curiosamente, llega febrero, llegan los últimos días de febrero y se produce una eclosión sorprendente de corresponsales, supuestamente de guerra, o no sé cómo motejarles, pero que a pie de obra, a pie del frente, con más o menos comillas, nos remiten informaciones. Por favor, informaciones también entrecomilladas, porque van a ser informaciones absolutamente unilaterales. Ahora Pedro también nos ha recordado cómo el sistema es lo suficientemente astuto y brutal para cortar cualquier disidencia, es decir, esos dos casos que has citado, pues los venimos observando desde hace ya unos cuantos meses. Y esto lo ha hecho sin pudor alguno y sin resistencia por parte de esta sociedad. Y cuando en este caso digo esta sociedad, no hablo de la española, sino en general parece ser que la europea, porque sucesos como la conversión de la sociedad finlandesa o sueca en fervorosos otanistas, pues realmente no dejan de ser sorprendentes, y estoy seguro que tienen una explicación, y en esa explicación habría que considerar la acción de esos medios de creación de opinión, de manejar las conciencias poderosísimos, que por supuesto son poderosos porque disponen de unos generosos medios económicos. Yo tenía apuntado aquí a hacer referencia que yo temo que muchos de esos periodistas, sus empresas, fundamentalmente sus empresas, están disfrutando de eso que castizamente se llamaba en castellano los fondos de reptiles, que hoy se han transmutado en fondos reservados. Esos fondos reservados, yo estoy convencido que forman una parte imprescindible y no marginal en cuanto a su cuantía de los presupuestos de OTAN, como diría la inefable ministra del ramo, ¿no? Ya sabéis, esa señora dice no de la OTAN, sino de OTAN. No sé si habrá un manual de uso o de estilo que justifique esa expresión. Pero estoy convencido de la existencia de esos fondos que han contribuido a esa eclosión, a ese despliegue de personal. Curiosamente, en estas últimas semanas habréis observado que ese despliegue prácticamente ha desaparecido. Parece ser que ya la ciudadanía está ahita de ver cadáveres, de ver casas destruidas, por supuesto cadáveres y casas destruidas que simplemente por una cuestión puramente estadística, pues podemos intuir que no son obra solamente de los malditos rusos, sino también la artillería ucraniana. Supongo que algo, simplemente por una cuestión de estadística, supongo que tendrá algo que ver, pero que esos medios jamás nos explicaban. Es decir, se daba por supuesto que todas las destrucciones eran obras de los malditos, y perdonadme, entrecomillados, malditos soviéticos, ya que no pueden decir que bien les gustaría. El maldito ejército rojo ya no lo pueden decir, porque formalmente ese ejército no existe y nadie se acuerda de la heroicidad del papel de ese ejército rojo en la liberación de Europa. Pero bueno, esto ya sería otra cuestión. Bueno, pues curiosamente ahora pues esos corresponsales están desapareciendo. Y otra cosa sorprendente, o para justificar esto, en los últimos años los medios comerciales, que son todos, e incluso los medios públicos, que ya son solamente los radiotelevisivos, han ido prescindiendo de las corresponsalías en el exterior. Es decir, han escatimado hasta extremos inauditos la presencia de corresponsales en el exterior. Los que tenemos cierta edad podemos recordar el despliegue de corresponsalías que tenían los medios públicos, pienso en Radio Nacional, hace 30 y tantos, 40, incluso 50 años. No sé si os acordáis de aquel inefable señor Fernández Asís,
que inauguraba o que iniciaba la programación matutina de Radio Nacional con una rueda de corresponsales en el exterior. Por supuesto, aquello podemos decir que eran todos del régimen, pero ese despliegue de corresponsalías en el exterior hoy a mí me parece absolutamente increíble. Y cuando esto ha desaparecido, pues ya sabéis cómo está llenando sus contenidos los diferentes medios, pues mediante la explotación pura y dura de los profesionales. Han convertido a los profesionales asalariados en cuentapropistas, por supuesto, con un nombre en inglés o en globis, en trabajadores autónomos que se tienen que buscar la vida y vender sus piezas al peso, al mejor postor o al que, bueno, supongo que a lo mejor será un mercado a lo mejor no precisamente muy transparente, y esa es su única forma de vida. Becarios y freelance, ¿no? Se dice así, o freelances, no sé cómo freelance, ¿no? Es decir, no quería emplear el anglicismo, pero parece ser que lo mismo que cuando hablamos de rider suena más fino que decir repartidores o ciclistas, pues bueno, pues parece ser que en el mundo de la prensa pues es más cool hablar de este tipo de profesionales. Pero fíjense, por ejemplo, los contenidos de los telediarios de la televisión pública. Su escaleta es inaudita, es decir, cuántos minutos se dedican al deporte y a las tonterías, al glamour, y cuántos se dedican a la información internacional. Las piezas que consiguen colocar los corresponsales del exterior, que se pueden contar con los dedos de una manita, duran prácticamente segundos. ¿Qué pueden decir? Prácticamente nada. Y de pronto esa eclosión de información, propaganda de guerra a la que está sometida esta sociedad o la sociedad europea, y que por supuesto está trascendiendo los medios. Es decir, por ejemplo, en los últimos días, cualquiera que hayamos visitado una dependencia de la Comunidad de Madrid o el metro, nos encontramos con un despliegue de cartelería en cuatricromía de una campaña en pro de Ucrania. Sencillamente inaudito. Colegios públicos con carteles, con banderolas, con trabajos de niños sobre Ucrania. Iluminaciones en edificios públicos. Iluminaciones en edificios de empresas, de grandes empresas o de bancos. Por ejemplo, la sede del BBVA, si no recuerdo mal, en el Paseo Recoletos, todas las noches aparece iluminado con los colores de esa bandera antes desconocida y hoy el 99% de los ciudadanos conocen. Muchos de los que estamos aquí sabemos lo que es la colaboración con determinados regímenes malditos. No nos podemos imaginar que se nos haya consentido colocar en entornos públicos, empezando por recintos escolares, contenedores para la recogida de material o cartelitos denunciando el bloqueo de Cuba o el bloqueo al que nadie se acuerda ya, al que estuvo sometido criminalmente el pueblo de Irak. Y hoy, sin embargo, parece ser que esa fulana que ocupa la presidencia de la Comunidad de Madrid y que es muy celosa del adoctrinamiento de los niños, parece ser, y por supuesto al consejero del ramo, pues no le parece eso adoctrinamiento. Perdónenme que venga Dios y lo vea, porque me parece un total y absoluto escarnio. Claro, ante esta situación, yo también tengo que, antes hablaba con algún compañero diciéndole que yo cada vez me siento más pesimista, porque eso está permitido, o es consentido, o es avalado por la realidad social de este país. No nos engañemos, nuestra sociedad vive en otro mundo, vive en la inopia, vive muy satisfecha, está muy contenta con las expectativas que le depara el verano, y además, lo siento, y he sido enseñante, es profundamente inculta. Si a esta incultura se le añade mitad de cuarto o mitad de cuarto de conciencia social o de conciencia crítica, los resultados son absolutamente explosivos. Y es lo que permite que esta sociedad se deje, bueno, pues avasallar y reciba muy positivamente pues esos múltiples mensajes que emiten los medios. Unos medios que, bueno, pues
tienen como objetivo estratégico, no descubro la pólvora, pues confundir, despistar y, diciéndolo a lo mejor más finamente, alienar a las masas, alienar al personal. Y a fe que creo que lo están consiguiendo. Creo que lo están consiguiendo. Y simplemente pues tenemos, bueno, pues la realidad de la última jornada electoral en Andalucía, ¿no? Es la prueba de que ese pensamiento único que nos está machacando, y creo que nadie se ofenda porque hablo en primera persona del plural, nos está machacando, sobre todo a gentes como las que estamos aquí, pues está penetrando en sectores sociales que teóricamente deberían ser refractarios, que debían rechazar de forma visceral esos planteamientos. Y sin embargo, pues la realidad es la que estamos teniendo. Por otra parte, en esa ignorancia, en ese comportamiento de los medios, voy a terminar, creo que habría que considerar también el silencio que han manifestado en cuanto al análisis, a la génesis de estos acontecimientos. Es decir, los años están pasando, sobre todo para los que tenemos cierta edad, pasan a una velocidad inaudita. Pero claro, no podemos perder de vista que en su origen tendríamos que hablar de la implosión, del colapso de aquello que se llamaba la Unión Soviética. Y que el Estado ucraniano, no se nos olvide, era una república integrada en esa federación. Y por supuesto, como república socialista integrada en esa federación, sufrió las consecuencias de aquel tremendo cataclismo que fue la desaparición de la Unión Soviética. Lo mismo que se sufrió en Bielorrusia, o en Rusia, o en Kazajistán, o en Armenia, evidentemente ese tremendo golpe afectó a aquella parte de Europa. Por cierto, cuando se habla de Ucrania parece ser que no hay escrúpulo en decir que aquello es Europa. El resto de los territorios eslavos parece ser que ya no, por ensalmo, dejan de ser Europa. Ucrania, para los bienpensantes occidentales, parece ser que es, con todos los atributos, un territorio occidental. Y esa crisis brutal, esa crisis humanitaria, pues ¿a qué condujo? Pues algo que también se está hurtando. ¿Por qué hay tantos ucranianos en Occidente, empezando por España? Es decir, todos conocemos pues multitud de bares y de negocios llenos de banderitas ucranianas y de ucranianos trabajando, ojo, ucranianos con altísima a veces cualificación profesional, pero aquí trabajando en actividades muy modestas. ¿Por qué están aquí? ¿Porque están haciendo turismo? No, porque fueron arrojados por la debacle, por el desastre que supuso aquel colapso de la Unión Soviética. Y se vieron arrojados de su país. Y eso parece ser que nadie lo recuerda. Y aquella situación del país, ¿a qué condujo? Pues a la destrucción de sus estructuras económicas tradicionales. No podemos olvidar que a esa riqueza tradicional de Ucrania, esas tierras que recordamos de cuando estudiábamos el bachillerato, pues hay que añadir la industrialización que en partes significativas del país, singularmente en ese Donbass que ahora todos hemos recordado, pues fue consecuencia de los planes quinquenales soviéticos. Y aquello se desmoronó. Y de una forma similar a la que se produjo en el resto de la Unión Soviética. ¿Cómo? Sencillamente por la vía del robo. Directamente del robo. Y por supuesto, ¿eso qué creó? ¿Quiénes se beneficiaron del robo? Los famosos... perdóname, ahora se me ha ido... Los oligarcas. Eso sí, parece ser que, fijaos, que parece ser que esa especie humana oligárquica, los oligárquicas que tienen todos yates y mansiones, parece ser que en Ucrania no hay. O sea, todos son amigos de Putin. No, señores, por favor, seriedad. Los oligarcas es una especie tan habitual en la Rusia putinesca como en la Ucrania zeleniesca, con el agravante que esos oligarcas que no han tenido escrúpulos en vender, voy a emplear una palabra si quieren tradicional, si queréis tradicional, vender a su patria, de vender a sus compatriotas, pues se han hecho también
empleando una palabra castiza, con el santo y la limosna. Se han hecho con el poder político, y cuando ese poder político ha intentado corregir de alguna manera esas orientaciones impuestas por esos oligarcas, pues la consecuencia se ha recordado aquí, el golpe. Por supuesto, un golpe que para Occidente no ha sido tal. Y un golpe que, por supuesto, ha conducido al incremento de la persecución, también lo ha recordado Pedro, de las organizaciones de izquierdas, o que pretendían ofrecer otra alternativa a esa lamentable realidad social, económica y política de ese país. Por supuesto, esto sin perjuicio, tampoco nos lo recuerdan, que esa Ucrania deseosa de integrarse en Europa, a lo mejor uno de los precios que va a tener que pagar va a ser algo similar a lo que hemos tenido que pagar nosotros, que es una especialización en el trabajo que desde Bruselas se asigna a esos que aspiran a integrarse en la comunidad europea. Me vais a permitir hacer un chiste casi de humor negro. Pues pobrecitos ciudadanos ucranianos, que parece ser que una de las industrias reservadas, pues ya sabéis cuál es, y aquí la amiga Teresa lo ha recordado, es decir, esa industria... los vientres de alquiler eran exactamente, la mayor exactamente, es decir, una industria muy adecuada para emprendedores, muy bien recibida para Europa, porque fenotípicamente, evidentemente, esos productos son deseadísimos en la Europa occidental. Niños altos, rubios y con ojos azules, se elige el sexo o el género y de miedo, y por supuesto genera beneficios algo más que suculentos para los emprendedores del país y sus corresponsales en el extranjero. Y eso, curiosamente, ahora esa izquierda parlamentaria, pues parece ser que lo ha olvidado. Bueno, perdonadme, quiero terminar, y una de las razones, bueno, que me parece que lo he dicho antes, esa incultura. Es decir, hoy muchos ciudadanos españoles, adolescentes y adultos, si se sale con una alcachofa, como dicen los de la televisión o de la radio, a la calle, y se dice, oiga, ¿dónde está Ucrania?, me temo que no van a tener mucha idea para situar Ucrania en el mapa, a pesar de que, bueno, pues estemos bombardeados por croquis y por mapas, pero me temo que una buena parte de la ciudadanía ignora simplemente dónde está Ucrania. Y por supuesto, hacer preguntas sobre el contexto social, político, sociológico, económico de aquel país de las tierras negras va a ser una empresa absolutamente impensable. Bueno, creo que me he excedido, y ya que he hablado, me he permitido hacer estas reflexiones, que espero estar a la altura de las circunstancias, sobre los medios, pues no me gustaría terminar sin hacer una referencia al lamentable caso de Pablo González. Digo algo más que lamentable porque en un medio teóricamente muy corporativista, siempre cuando hablamos de médicos, de abogados, de periodistas, pues el corporativismo suele ser un añadido inseparable. Curiosamente, en este caso, pues no se ha cumplido. Evidentemente, me temo que no por sus compañeros, sino por la presión, por la contundencia de las empresas que están impidiendo cualquier referencia a la situación de Pablo González. Y no voy a recordar, pero, en fin, muchos de nosotros seguro que tenemos presentes ciertas anécdotas, ciertos sucedidos que han afectado a periodistas españoles y por favor, recordemos el tinglao que se ha armado, empezando por los medios y terminando por el gobierno, por los aparatos, diferentes aparatos de Estado, que por supuesto en este caso ese gobierno, esos aparatos de Estado están inauditamente, vergonzantemente ausentes de la intervención. Es decir, ante el secuestro de un ciudadano español, ¿qué ha hecho? ¿Qué está haciendo el gobierno español? Bueno, pues me temo que, bueno, lo que estamos viendo, prácticamente nada. Por el contrario, corregidme, termino, dos
2 segundos. Ayer creo que leía en la prensa que había caído un combatiente español. Bueno, pues el gobierno ha perdido, vamos, no ha perdido el tiempo, ¿no? Lo ha hecho diligentemente. Parece ser que va a asegurar a la familia que el cuerpo va a ser repatriado. No sé si con o sin honores militares, pero desde luego esa familia de ese combatiente no va a sufrir las angustias que está padeciendo la de Pablo González. O también quiero recordar que cuando se inició el conflicto del Donbass, algún joven español, no sé si descarriado o no, pues se apuntó a la guerra. Y por supuesto, la admonición de las autoridades españolas fue brutal. Que no se les ocurra participar en un conflicto porque van a caer bajo el peso de la ley española. Perdónenme, muchas gracias. Bueno, él apuntaba que, bueno, que no es muy docto y tal, no sé qué, bueno, yo soy, como se representa, como se ha planteado en el cartel, soy un... No hace falta. Vale, perfecto. Es que lo que hagáis en la grabación, si lo tocáis, lo acaban de decir 3 veces. Que no tocáis no. Sí, por eso decir, bueno, la boquilla, ya no lo vamos a tocar más, no lo tocaremos más, como decía el emérito. Yo soy como pone ahí muy bien, un activista de campo o de calle, ¿no? Entonces voy a hablar un poco desde la experiencia de muchos años ahí peleando, cosa que me parece que en general compartimos casi todos los que estamos aquí, yo creo que todos, y por la edad. Y por eso me remonto a hace 40 y tantos años, cuando se planteó la posibilidad de ingresar de que España ingresase en la OTAN, ¿no? Teníamos las bases, ya lo de las bases sabíamos lo que éramos, el por qué estaban aquí, porque era una cesión de Franco para que a su vez le apuntalara el imperio. Y eso lo teníamos muy claro, y hace esos años, hace 40 años, el 80 y tantos % de la población sabíamos muy bien qué representaba la OTAN, qué representaba el imperio de Estados Unidos, y teníamos nuestra oposición, y había una oposición generalizada. Eso en cuanto a la población. Y en cuanto a las organizaciones, los partidos, incluso las organizaciones sociales, era prácticamente unánime, incluidos sectores de la derecha. O sea, todos teníamos muy claro qué representaba la OTAN. Esto lo digo ahora porque luego volveremos al momento actual y habrá que plantearse qué está ocurriendo o qué ha ocurrido, ¿no? En aquel momento todos sabíamos que era un instrumento exclusivo para los intereses del imperio de Estados Unidos o angloamericano. Los ingleses estaban ahí también, y que desde luego no era ni mucho menos para defender, como se planteaban, la democracia, los no sé cuántos, entre otras cosas, porque lógicamente utilizaba todos los sistemas y lo sigue haciendo, lo ha hecho siempre. La OTAN es un brazo armado de un imperio que utiliza cualquier método para mantenerse, expandirse y controlar el mundo, cosa que hace una década pues prácticamente era ya absoluto, un dominio absoluto y una hegemonía absoluta de este imperio. Utilizó no solo las guerras, sino también los golpes de Estado, es decir, Grecia, los coroneles, se apoyaba en dictaduras como la de Portugal, la de Grecia, por supuesto, o cualquier otro que le interesase. Turquía siempre le ha importado un bledo, porque lo que hay detrás, y eso lo sabíamos todos y debiéramos de seguir sabiéndolo, lo que busca son los intereses de ese imperio. Los crímenes, pues sí, por supuesto, el terrorismo, o sea, recordemos en Europa el grupo Gladio, que se infiltraba y que usaba incluso atentados de falsa bandera o de banderas propias de grupos supuestamente de extrema izquierda o de extrema derecha, y cómo detrás de eso estaban los topos y los brazos de esa organización paralela, y esas agencias de la CIA y tal, paralelas a la OTAN. La OTAN formaba parte de ese aparato. La seguridad, que es un pacto de seguridad.
absolutamente falso, o sea, no aseguró nada. Tanto como que la Grecia es el ejemplo más claro, que llegó a un enfrentamiento entre dos miembros de la OTAN, cuando los coroneles deciden que tienen que hacer méritos y se plantean controlar más Chipre, quitarle su autonomía y controlarlo más desde Grecia, pues los turcos responden invadiendo Chipre. Y son dos países de la OTAN que se enfrentan de forma armada. La ONU castiga o se plantea castigar y oponerse a Turquía en su recuerdo la imagen de los paracaidistas turcos en blanco y negro lanzándose sobre la isla, y la ONU lo ataca, y sin embargo Estados Unidos lo apoya, y la propia OTAN excluye a uno de sus miembros que sí está apoyado por la ONU y no pasa nada. El caso de España, bueno, todavía no era de la OTAN, pero en Sidi con Marruecos, la monarquía marroquí es mucho más fiable y mucho más interesante porque tiene una continuidad y no depende de elecciones democráticas, y por lo tanto es un títere mejor para Estados Unidos. Eso en contra de España y tal, ¿no? España tenía armamento de Estados Unidos y sin embargo Estados Unidos no permite que se utilice, que el ejército español lo utilice. Entonces resulta que no utiliza su propio armamento. España ni siquiera se le permite utilizar su armamento en un enfrentamiento frente a otro país que no pertenecía, tampoco a España, no pertenecía a la OTAN, pero en teoría está. Bien, esa es la situación. ¿Qué ha ocurrido posteriormente? Resulta que aquella imagen de los partidos, todos absolutamente, hasta la propia UCD en la transición, no se atrevía a plantear, hablaban de nos incorporamos a la OTAN y tal, pero no se atrevían porque la opinión pública era mayoritariamente en contra. Tengo una imagen muy bonita, muy gráfica, de la marcha a Torrejón. Ya digo que soy activista de calle y de campo más que otra cosa, y recuerdo una imagen muy bonita de unas monjas de hábito, sí, que iban en la marcha, y unos barbudos revolucionarios y muy demócratas ayudándolas a saltar las barreras de la autopista de Barcelona en la propia marcha. Desgraciadamente en aquella época no había la facilidad de sacar fotos, pero era una imagen bonita de qué significaba la oposición. En la OTAN no va a ser fuera. Era absolutamente mayoritario en la opinión pública. Los que estamos aquí, algunos no tanto, pero ya hemos conocido eso, lo hemos conocido y sabemos que lo que representa la OTAN estaba muy claro. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha evolucionado, ha mejorado la OTAN? No, en absoluto, no ha mejorado nada, al revés. Ha sido aún más sangrienta y mucho más agresiva posteriormente. Voy a hacer un repaso. Tenemos bueno, por supuesto las guerras en Egipto, el apoyo a Israel, es decir, todos estos aspectos. Me dejaba una cosa. España, en esa situación, ¿por qué entramos en la OTAN? Y aquí es muy interesante. Hay un partido que vuelve a la historia de España, que es el PSOE. Estaba en un principio como todos, incluido, ya digo, bueno, yo recuerdo que en aquello de no a la OTAN estaba hasta Falange Auténtica, los carlistas, estaba el Partido Humanista, las asociaciones de vecinos, por supuesto, todas, es decir, toda la organización social, y no solo de izquierda, estaba en contra de la OTAN. El PSOE también estaba en no a la OTAN, va a ser fuera. Felipe González plantea que cuando llega al poder, cuando toca poder, pasa a OTAN de entrada no, y ya más en el poder se plantea y nos plantea un referéndum absolutamente chantajista, bajo chantaje de si no entramos no nos van a permitir estar en el mundo civilizado, ¿no? Por supuesto, ni Europa ni Estados Unidos nos van a castigar, la moneda va a decaer y nos van a hundir. Por lo tanto, hay un referéndum. Y en el referéndum se plantean
que sí, OTAN, en ese caso ya pasan de OTAN de entrada no, a OTAN sí, pero poco. Y el referéndum tiene 3 puntos que son muy interesantes, que es, sí, entramos en la OTAN, pero no en su estructura militar, no participamos en la estructura militar. Segundo punto, que estaba en la papeleta, las fuerzas extranjeras, es decir, Estados Unidos, que estamos en las bases y tal, abandonarán España. Y tercero, no habrá armas, en el espacio español no habrá armas atómicas, ¿no? Lo de las armas atómicas, como es más difícil de controlar, no sabemos si las hay o no, pero vamos, me temo que con la falta de control, evidentemente, si hace falta, circulan. En los otros sabemos que no se ha cumplido. Tanto no se ha cumplido que luego hemos pasado a la situación de, en la estructura militar, somos los más obedientes, los más sumisos y lo que mande el amo, es lo que estamos viviendo. La historia viene, un pequeño resumen, aunque yo creo que para vosotros seguramente no tiene mucho sentido, pero bueno, el problema, en el 90 la OTAN deja de tener sentido, puesto que supuestamente era la confrontación con el bloque socialista, y el bloque socialista se disuelve. Incluso en el 91 creo que fue, en el propio 90 se firman ese acuerdo ya de disolución del bloque socialista, se firma el Pacto de Varsovia y el bloque socialista junto con la OTAN y Estados Unidos, firman 2 acuerdos de colaboración. Uno se llamó ¿cómo era? A ver, que tengo gafas, perdón. Sí, Tratado de Fuerzas Convencionales, y el segundo, Declaración de Alianza Renovada. Esto lo saco un poco porque se está hablando de que ante el tema de Ucrania, de que es que eran conversaciones verbales, a que a Gorbachov verbalmente le habían prometido que no se expandirían y que la OTAN no se iba a extender ni iba a seguir adelante, ¿no? Llegaron a tal punto que incluso él se dijo, bueno, pues si estamos en tan buena relación, pues la OTAN podemos, bueno, pues lo llamemos así, estamos todos juntos en esos pactos. Inmediatamente, eso es en el 90, al año siguiente ya el Pacto de Varsovia se disuelve, cumpliendo esos acuerdos, se disuelve porque considera que no tiene sentido. La Unión Soviética, y eso ya es más grave, se desintegra y se divide en múltiples repúblicas, y bueno, y hay una federación y tal, pero se divide, e inmediatamente la OTAN no solo no se disuelve, no responde a esos acuerdos, sino que se expande y empieza a integrar a esas repúblicas que se han extinguido, que formaban parte de la Unión Soviética, y empieza a traerlas hacia la OTAN, con sus dirigentes, con sus maniobras y tal. Unas más o menos pactando con sus dirigentes y otras forzando, con chantaje y, en el caso más grave, y aquí es donde se produce una situación, algo que cambia históricamente, que es el caso de Yugoslavia. El caso de Yugoslavia, la OTAN como no por las buenas no consigue aquello, pues provoca una guerra, y una guerra bastante larga, bastante cruel, que refleja un poco lo que es esa nueva OTAN. La Federación Rusa no responde en aquel momento, se queja algo, no mucho, desgraciadamente, porque está en la situación que habían apuntado Carlos antes, de que buena parte de sus nuevos dirigentes, bueno, algunos no tan nuevos, pero sí evolucionados a las oligarquías y eso, pues tragan, porque bueno, Londres y sus yates tienen esa ambición, pero claro, hay una situación en que geopolíticamente se quebranta la situación mundial. China está empezando a emerger, todavía no, pero se está empezando a convertir en una potencia, y se produce ya los primeros atisbos de lo que está sucediendo en estos momentos. Es decir, hay un desequilibrio. Eso es en el 91. Hay luego otro momento clave en lo de y luego por supuesto vienen todas, es decir, lo de Yugoslavia fue lo más importante, pero en el 99 es también otro momento histórico muy importante.
En el 99 se produce una de las cumbres, de las muchas que a veces las ha tenido hasta 2 en un año, la OTAN. En el 99 hay una cumbre en Washington que es un nuevo salto histórico a la situación que estamos viviendo. Y se queda sin enemigos, porque como no hay gran oposición, el imperio angloamericano o americano o la OTAN es tan hegemónico, es tan fuerte que no tiene enemigos y necesita enemigos. Y en esa cumbre presentan un proyecto que consiste en traspasar fronteras. Y el enemigo principal que se buscan y que se inventan y que, bueno, que es el motivo principal, que se llama terrorismo. Y el terrorismo ya no conoce fronteras, el terrorismo es internacional, con lo cual el imperio y la OTAN y sus instrumentos ya traspasan todas las fronteras. No existe ningún país, ningún sitio en el mundo donde no puedan intervenir. Curiosamente, eso es en el 90. En el 91 es cuando son las Torres Gemelas, me parece. Perdón, sí, 99 en 2001, perdón. Sí, en 2001 las Torres Gemelas, que ahí ya ratifica el proyecto de Washington, el proyecto de somos una potencia que no conoce fronteras. Y por primera vez la OTAN, Estados Unidos, invoca el artículo número 5, ese célebre que dice que todos acudirán a socorrer al primer país que sea atacado, y entonces lo invoca y lo lleva a la OTAN, lleva que el ataque a las Torres Gemelas ha sido un ataque a su país y que todos tienen que acudir en su socorro. Claro, ¿contra quién? Contra el terrorismo. Y ahí arranca un proceso en el cual ya no existe ya ningún país que se salve, porque basta con decir que ayuda a los terroristas y por lo tanto es un país a abatir. Y entonces inmediatamente empieza Afganistán, empieza Irak, bueno, y en Irak. Y bien, ¿y qué pasa en Irak? Pues pasa que España, igual que en la guerra, el papel de España, después de lo de la OTAN de entrada no y sí, pero poco, pues ya no es poco. España en la guerra de Irak, con Aznar, con un gobierno del PP, se plantea ser el socio más fiable. Tan meritorio que el resto de los países, a pesar de que ha invocado a Estados Unidos el artículo 5 y que pide el socorro que sus estatutos o sus papeles les dan, ningún país lo aprueba. No lo prueba y se queda Inglaterra. Inglaterra siempre es un apéndice de Estados Unidos, Inglaterra no cuenta para esto. Inglaterra y Estados Unidos se encuentran solos en la OTAN. ¿Quién acude? ¿Quién es el tonto útil, el títere adecuado? Pues Aznar se hace la foto de las Azores y España hace méritos ahí de esbirro. Y ese papel se está manteniendo ya antes de Irak, con un gobierno del PSOE, en Yugoslavia, España había bombardeado Belgrado. O sea, no realmente Irak no fue la primera vez, y además encima no era un gobierno de derechas. Por lo tanto, desde Yugoslavia y luego ya en Irak, descaradamente, España se dedica a ser meritorio. Tan meritorio que ni siquiera le hacen caso, es decir, el desprecio a un esbirro tan sumiso se refleja en estos desplantes que andan buscando a ver si me pasa la mano por el lomo, si me agarra del brazo, si me dirige la palabra en los pasillos. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, una degradación de la soberanía, de la integridad de este país, que es vergonzoso. Y llegamos al momento actual, que yo creo que el momento actual pues es ya evidente. Ahora, desgraciadamente, mientras que en Irak Alemania, Francia guardaron una cierta autonomía o una cierta soberanía, ahora parece ser que toda Europa, yo estoy echando de menos casi a Merkel, ¿no? O sea, una persona como Merkel, un poquito seriecilla y un poco dignilla, pues estaría bien. Pues no, parece que no. Pero bueno, de cualquier manera, España sigue haciendo méritos y desgraciadamente, y de ahí viene un poco nuestro papel, desgraciadamente bajo un gobierno supuestamente más progresista de la historia, y seguimos haciendo esos méritos.
de sumisión, de títere y tal, ¿no? Bien, esto es un poco lo que un poco nos empuja a esto. ¿Qué ocurre? La cumbre de Madrid, esta cumbre que vamos a tener, que tenemos ya en marcha. Bien, esta cumbre que tenemos en marcha no es ni más ni menos que el plan de echar unas paletadas más al derecho internacional, al papel de la ONU, a los derechos humanos, para que el imperio sea mucho más, para intentar mantenerse. Yo creo que no lo va a ser, para intentar mantenerse en esta posición de hegemonía y un poco este espacio que invoca precisamente esos derechos humanos y el papel de la ONU, que además debe ser una alternativa potente para que la defendamos y hagamos bandera, porque es una necesidad internacionalista. Y bueno, yo creo que este es un buen espacio y vosotros sois unos representantes que podemos hacer mucho por la cultura de la paz y de los derechos humanos. Buenas tardes, gracias compañeros por las exposiciones que habéis hecho. A mí me tocaba abordar el punto de dilemas que tiene este gobierno de coalición. Antes yo quisiera incidir en un aspecto que es el de la división de la izquierda. Creo que hay una explicación que tenemos que entender, porque yo me imagino que aquí todos estamos en contra de la OTAN, ¿verdad? Todos estamos en contra de la OTAN. Sabemos los crímenes y las guerras que ha llevado a cabo, ¿verdad? Que tú has hablado de ello ahora, Félix, pero no tenemos claro lo que está pasando en Ucrania. Y hay un espejismo que yo he observado como consecuencia del avasallamiento de los medios de comunicación. ¿Quién es el agresor? ¿Rusia o la OTAN? Para la gran parte de la izquierda parece que el agresor es Rusia, y así se han manifestado muchos dirigentes y compañeros. Entonces no son de izquierdas, perdón. Nosotros tenemos que seguir un poco no lo que cada uno quiere, sino lo que es la objetivo, porque son líderes importantes que creo que cayeron. Yo estoy hablando ni más ni menos que de representantes de Unidas Podemos. Si Unidas Podemos no es de izquierda, pues yo creo que Unidas Podemos es de izquierda. Lo que pasa que lo que no podemos decir es yo soy el único, al final me quedo yo solo. No. Aquí hay una izquierda, ¿verdad? Y hay que analizar los fallos de la izquierda. ¿Y por qué está dividida la izquierda? Nada más, mucho tiempo antes de haber intervenido Rusia en Ucrania, operación militar especial, decía Putin. Ya existía toda una estrategia por parte de Estados Unidos, incluso de Europa, de acoso y desmembramiento de Rusia. Un importante líder norteamericano dijo que Rusia era demasiado grande, tenía muchas riquezas, muchos recursos, y Occidente está en una crisis y en una decadencia realmente preocupante para ellos, pero nosotros estamos en Occidente, estamos dentro de Occidente y no sabemos reaccionar, porque el avasallamiento y la necesidad que ellos tienen, el poder político más elevado que hay desde el Club Bilderberg, la administración Biden y Bruselas,
ellos necesitan tener cohesionado Occidente porque hay un objetivo claro, que lo han dicho muy claro, y es China. China no puede superar económicamente a Occidente. Hay que frenar el desarrollo de China. Estados Unidos no puede competir militarmente, no puede competir económicamente con China, pero sí militarmente. Y van a utilizar la fuerza militar, el poder militar, precisamente para reducir y someter y avasallar tanto a Rusia como a China. Esa estrategia sigue vigente, pero se ha producido un fenómeno, y es que Rusia reaccionó a tiempo. En Ucrania estaba todo preparado, no solamente los laboratorios biológicos, ya existía la OTAN dentro, asesorando, llevándose a muchos ucranianos a Estados Unidos a prepararles para la milicia nazi que hoy está combatiendo. Esto está documentado. Por lo tanto, tenemos que partir de la base de que somos Occidente, pero no estamos de acuerdo con los valores de Occidente. Sin embargo, cuando hablan de Bruselas, ahí todos hacemos una genuflexión, o de la Comunidad Económica o de la Europa Social. Porque la Europa Social se ha vendido en este país desde los sindicatos hasta los partidos de izquierda, desde hace muchos años. ¿Y Europa qué es Europa? Es un club de naciones imperialistas. Nuestra historia es una historia, todos los países de Europa, desde Suecia hasta España, fueron países imperialistas, colonialistas, en América, en África y en Asia. Por lo tanto, esto no lo entendemos. O sea, no somos conscientes. El problema está en la conciencia de que Europa, de la Unión Europea, es un club de países imperialistas que, sin embargo, son capaces de llevar a cabo una serie de permisiones, de valores, derechos humanos, el derecho a la igualdad. Permiten todo lo que una gran parte de la izquierda de Unidas Podemos ha reivindicado. Lo integran perfectamente. Integran con una visión democrática, culta, defensora de valores importantes, y saben manipularlo, pero en el fondo ellos han intervenido, fijaros bien, excepto en la guerra de Irak. A través de la OTAN han intervenido en Yugoslavia en 1999, bombardeos, acordaros, señor Solana. Afganistán, 2001, ahí está Europa, ahí está España. España tenía un trozo en Afganistán, allí llevó soldados, tenían una parte de una provincia, allí estaban los soldados españoles, las tropas españolas. Irak, 2003, Libia, 2011, ahí íbamos con las fragatas, gastando del orden de 1.000 millones al mes en la guerra de Libia. Siria y ahora Ucrania. Ucrania ya estaba preparada, era la punta de lanza para destruir Rusia. Fijaros bien, cuando el Occidente, neoliberalismo occidental, está en decadencia frente a China y a Rusia, ellos no tienen otra solución que la expansión destruyendo Rusia, y utilizan como punta de lanza el nazismo. Fijaros bien, el nazismo. Recordar que el primer director de la OTAN era un nazi, de la Alemania nazi, que pusieron al frente de la OTAN porque tenía experiencia y la utilizaron. Y que una parte de los nazis fueron repatriados a Estados Unidos para la ciencia y para la investigación. Es decir, el engaño que tenemos es que las democracias tienen dentro una quinta columna, o como queréis llamarlo, de nazis que ahora la están sacando. ¿Qué es lo que era Trump? ¿Qué es lo que hizo Trump y por qué surgió en Europa, todos, incluido en España, financiados generosamente? Vox, los alemanes.
y los italianos, el fascismo. Entonces, esto Rusia lo ha enfrentado. Rusia, yo os diría algo que os puede parecer escandaloso o anatema. Rusia es aliado de los antifascistas. Gracias a Rusia se ha descubierto el pastel, y gracias a Rusia y a los que están muriendo ahí, los patriotas rusos antinazis, que han entendido lo que es el nazismo, nos están salvando, están frenando al imperialismo en su fase y, digamos, puntera fascista. Decía Fidel Castro que la democracia europea al final iba a tener el signo fascista, y lo dijo en unas palabras muy bellas que yo ahora no recuerdo exactamente, pero dijo eso muy claro, Fidel. Si nosotros en España, la izquierda tiene que mirar a algún sitio, es América Latina, Venezuela, Nicaragua, Cuba, que nos están cada vez convenciendo más de que aquello son dictaduras perdidas, pero no lo son, y tenemos que mirar ahí. Es decir, que dentro de Occidente tiene que resurgir un movimiento realmente antineoliberal, y solamente lo puede hacer la izquierda. ¿Estamos preparados para eso? No, todavía, no estamos preparados. Pero tenemos que prepararnos. Fijaros bien, los medios de comunicación están vinculados a los servicios de seguridad, CNI, y a lo militar, a defensa. Están coordinados perfectamente. Saben perfectamente en qué momento sacar una noticia para frenar una aspiración popular en contra de una agresión militar, como pasó con Libia. De tal manera que nos pueden frenar masivamente. Es decir, nuestra decadencia en la izquierda, y ahora vamos a hablar del gobierno, es producto de una manipulación masiva, inteligente, de la guerra híbrida, donde se mezcla lo militar, la información, la seguridad, la diplomacia, bien coordinadas. Ellos están muy bien coordinados, yo hablo de ellos. ¿Por qué? Pues porque ellos se ven que se están hundiendo económicamente en el mundo y tienen que salir de ahí. ¿Y qué ha hecho siempre el capitalismo cuando ha tenido un momento de recesión y de crisis y de depresión? Declarar la guerra expansiva, ir a las colonias a conquistarlas, ya no pueden. Destruir el medio ambiente es lo que han estado haciendo, ya no pueden, está eso hecho polvo. ¿Qué es lo que les queda? Ir contra aquellos países, aquellas naciones que están emergiendo, como es Rusia y China. Trump iba contra China, Biden yo creo que se ha equivocado. Al ir contra Rusia, al reaccionar Rusia, ha desbaratado esa estrategia norteamericana. Ahora mismo no hablan de Taiwán, ¿os habéis dado cuenta? Han callado lo de Taiwán. No van a poder, porque Rusia consiguió evitar los efectos de las sanciones. Ahí estaba Borrell, cuando dio el discurso, el 1 de marzo, en la Unión Europea, en el Europarlamento, en el Parlamento Europeo, dio un discurso belicista, pero 100%, belicista. ¿Quién se dio cuenta de eso? Hay que leerlo. Yo lo conseguí ver en el diario.es, pero no se difunde. La técnica de la información es que tú ocultas los golpes que tú das al contrario, pero visibilizas los golpes que te da el contrario a ti, para decir, él es el culpable, él es el asesino, él es el criminal. Y esto ha tragado. Desde Pablo Iglesias, Pablo Iglesias lo ha dicho, cometió un error gravísimo, tengo que decirlo, yo estoy en Podemos, cometió un error gravísimo al decir que Putin financiaba a Vox y que Rusia era la culpable y la responsable. Y en esto cayó también Manu Pineda, que es el eurocomunista de Izquierda Unida del Partido Comunista en el Europarlamento, en el Parlamento Europeo. Y han caído todos. Y hay una corriente extendida, porque eso ya forma parte del magma social. Rusia es la culpable.
Todos sabemos que aquí viene la división de la izquierda. Tenemos que salir de esa trampa. Eso es un espejismo. Han invertido los términos. Lo que es así lo han puesto así. Y el relato lo han invertido. Eso lo llamaba Fidel un efecto, digamos, de reflejo. El reflejo condicionado. ¿Qué es el reflejo condicionado? Y decía que la desinformación no solamente es la mentira, es el reflejo condicionado. Significa que cuando te han conseguido convencer y al mismo tiempo justificar a su manera que el culpable es aquel, es muy difícil que tú ya reacciones en contra. Ya has caído en la trampa. Porque no solamente lo piensas tú, lo piensa tu vecino, tu amigo, tu colega, tu camarada. Y ahí es donde viene la trampa. Eso es lo que podemos deshacer ahora. Se puede deshacer, porque Rusia nos va a ayudar a deshacerlo. Y no soy, evidentemente, rusófilo, pero mucho menos rusófobo, que lo que se ha creado en Occidente es una xenofobia brutal por aquellos que precisamente van contra la xenofobia. Cuando llegan los africanos, han desarrollado una rusofobia salvaje, a matar rusos. Eso es lo que, esa es la consigna, y eso lo han generado en Ucrania. Pero eso va a fallarles también. Dadas la situación y digamos, las crónicas de guerra, evidentemente, ¿qué ha pasado con la guerra en Ucrania? Pues que al mandar allá masivamente armas, han frustrado una cosa que en un mes se podía haber resuelto, que era la operación militar especial. Rusia podía perfectamente en un mes haberlo resuelto, pero al mandar armas y al armar, quieren hacer la guerra interminable. Lo ha dicho Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Esta guerra va, y lo decía Estados Unidos, no vamos a hacer sufrir a Rusia, va a pasarlo mal, vamos a debilitarla. Esta es la estrategia que está en marcha y la que tenemos que tener en la cabeza para entenderlo. Bueno, sí, ya es tiempo. Voy a acabar porque me he extendido. Mirad, muy brevemente, era necesario describir esto. El gobierno de coalición es incompatible con la OTAN. No el gobierno, no el PSOE, el gobierno de coalición. Unidos Podemos. Unidos Podemos está contra la OTAN. Nosotros hemos votado a Unidos Podemos la mayor parte de lo que estamos aquí. Y Izquierda Unida y Podemos. Es incompatible con la OTAN esa asociación, esa coalición. Y si no demuestra esa incompatibilidad, es decir, ese rechazo a la OTAN, que no se puede hacer porque el PSOE está ahí pillado a través de todo lo que tiene, hay que irse del gobierno. Hay que salir del gobierno. Yo sé que esto duele, pero hay que, aunque duele decir salir del gobierno, porque hay un esquema que funciona el reflejo condicionado. No, es que allí se pueden hacer cosas. No se pueden hacer cosas. Lo que vas a hacer ahí, lo social te lo van a jorobar. Es cómplice. Están siendo cómplices. Exactamente. Entonces, primero, las armas te tenías que haber opuesto, no solamente criticar, como criticaron con el comunicado, ¿verdad? Cuando sacaron el comunicado el 20 de abril. No solamente criticar el envío de armas, después de que Álvarez fuese a ver a Blinken y acordase lo de resolver el tema del Frente Polisario de Sáhara, resolver el tema de Ucrania y ver qué hacíamos con las elecciones en Nicaragua y los presos políticos que hay allí, como dicen ellos. Bueno, no solamente eso, es que hay una solución. Hay miedo a nuevas elecciones, pero no tiene por qué haber nuevas elecciones. Hay una fórmula, lo podemos hablar. La fórmula es irse de diputados a sus escaños y desde allí que el PSOE haga el gobierno con sus ministros implicados, porque si no somos corresponsables de las matanzas, de los crímenes que se cometen con esas armas, porque tú eres gobierno. No vale la crítica, no vale que critiques y que digas no hay que enviar armas. No, es que tú estás firmando con el gobierno el envío de armas. Y eso es lo primero que hay que evitar, compañeros. Déjense de
de hablar de la paz. Hablemos de neutralidad. España tiene que ser neutral, no meterse en eso. Déjense de paz, déjense de no a la guerra. No manden armas. Pero es que los mismos que están siendo cómplices están hablando de no a la guerra. Eso no puede ser. Son unos hipócritas. Unos hipócritas, efectivamente. Entonces, bueno, ahora hablamos. Ya acabo de hablar. Sí, es que yo, efectivamente, pero yo tengo que acabar una cosa, porque nos hemos extendido todos. Mirad, si leéis esto, el comunicado, aquí se dice muy claro. Se pide que no inviten a Zelensky Pedro Sánchez, pero es que se le pide también que no envíe más armas y que se declare neutral. En la hipótesis de una negativa de Sánchez, Unidas Podemos debe abandonar amablemente el gobierno sin necesidad de ocasionar una crisis que obligue a unas elecciones generales, ya que puede seguir apoyando con sus votos parlamentarios la aprobación de leyes favorables a la clase trabajadora e incluso unos presupuestos de Estado más sociales. Unidas Podemos tiene que dar un serio aviso en el Consejo de Ministros con los argumentos que justifican rechazar la invitación y el envío de armas. Es mucho lo que Europa y el mundo se juegan en este conflicto de Ucrania. La ciudadanía no debe ser arrastrada, pero la izquierda debe de reaccionar. La izquierda debe reaccionar. Y si no reaccionamos nosotros, ellos no van a reaccionar. Se lo tenemos que pedir. Mirad, podéis hacer esto. Podéis iros del gobierno. Y además vais a ganar muchos puntos. Porque las elecciones andaluzas han demostrado que el gobierno no da votos. Van al fracaso. Van a ser derrotados en las próximas elecciones generales. Porque se ha demostrado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por lo menos sabemos Podemos, que se hunda el PSOE. Se hunda el PSOE. Pero Podemos y Unidas Podemos tienen que salir del gobierno y además plantearlo muy amablemente, muy diplomáticamente. Y demostrar que en sus escaños pueden hacer mucho más porque obligarían al PSOE a pactos parciales. Porque el PSOE no puede convocar elecciones, tiene que acabar la legislatura. No puede, porque viene Vox y viene el PP. Y eso revitalizaría la izquierda. ¿Ya veis qué fórmula? No es tan complicada esa fórmula, ¿verdad? Formalmente, eso hay que hacerlo. Con esta decisión, y acabo, los partidos que integran Unidas Podemos saldrían fortalecidos, generando una corriente de entusiasmo y de confianza en sus dirigentes, pues muchos electores decepcionados ya piensan que el sillón ministerial prevalece sobre la vocación transformadora de la izquierda. Gracias.